Hubo un tiempo en que el poder significaba músculo, velocidad, fuego y piedra. Luego, un día, el poder cambió de forma, abandonó el cuerpo y entró en la mente. Ningún arma, ningún ejército, ningún rey podía gobernar por mucho tiempo, a menos que la gente creyera que debía hacerlo. La creencia se volvió la nueva espada, más afilada que el hierro, más ligera que la sangre. 1000 guerreros podían caer ante una sola idea. Todo comenzó con una mentira tan hermosa que parecía verdad, que alguien, en algún lugar, había sido elegido para gobernar, que la obediencia era sagrada, que la jerarquía era destino. De esa mentira nacieron imperios. De esos imperios nació la historia. Y la historia, desde ese día, sería escrita por quienes dominaran el arte de la ficción. El primer orden imaginado no nació en los cielos. Fue forjado en las mentes humanas y sellado por el miedo, la fe y el fuego. Antes de que hubiera reyes, había cazadores. Antes de que hubiera naciones, había tribus. Y antes de que hubiera leyes, solo existía el instinto. El mundo aún era salvaje entonces. Cada valle era una frontera, cada desconocido una amenaza. El poder era simple. El más fuerte lideraba, los demás seguían. Nadie hablaba de destino, nadie rezaba por misericordia. La vida era supervivencia, pura y brutal. Cuando alguien tomaba comida, era la fuerza la que decidía. Cuando alguien mataba, era la venganza la que equilibraba la balanza. No existía pecado, ni virtud, solo consecuencia. La justicia no estaba escrita, se sentía en los huesos, transmitida por generaciones como un ritmo silencioso de la caza. Pero faltaba algo en ese caos: permanencia. Un líder podía morir, una tribu podía desaparecer, un recuerdo podía desvanecerse. El músculo podía dominar un día, pero no una era. La fuerza humana tenía límites, la imaginación humana no. Entonces llegaron las palabras, no los gruñidos de advertencia ni los gritos de hambre, sino palabras que llevaban significado más allá de lo visible. Con las palabras llegó la memoria. Con la memoria llegaron las historias. Y con las historias llegó la semilla del poder que algún día comandaría a millones sin levantar una sola piedra. En esas historias tomó forma la primera sombra de la creencia, invisible, no probada, pero latente. Pronto, el más fuerte ya no gobernaría con miedo, sino con fe. Y los cazadores ya no seguirían la sangre, seguirían las palabras. Todo comenzó con una voz. No un grito a través del bosque ni una advertencia de peligro, sino un susurro que llegó más lejos que cualquier lanza pudiera volar. La voz hablaba de algo más grande que la tribu. Un espíritu que vigilaba todos los fuegos, una regla que unía todos los corazones. Era una historia, y era contagiosa. Una persona creyó, luego 10, luego 100. Extraños que no compartían nada, ni sangre, ni hogar, ni miedo, empezaron a moverse juntos, atraídos por la gravedad de una idea. Por primera vez en la historia, la unidad no provenía del parentesco, provenía de la ficción. Esa ficción le dio dirección al caos. Les dijo a las personas quiénes eran, qué debían hacer y a quién debían obedecer. Nombró lo invisible, santificó la obediencia y la llamó propósito. No hacía falta látigo, ni cadenas, solo una historia lo suficientemente poderosa para hacer que la obediencia pareciera sagrada. Pronto, esos órdenes imaginados se esparcieron como fuego salvaje. La historia de una tribu elegida, una montaña sagrada, un gobernante divino. Cada una construyó un puente sobre el miedo y la diferencia, permitiendo que miles, luego millones, marcharan bajo un mismo estandarte. Lo llamaron fe, ley, imperio. Pero en el fondo, siempre fue lo mismo. Una ilusión compartida hecha real por quienes la creían. Desde ese momento, el mundo jamás volvería a ser gobernado por cuerpos, sino por mentes conectadas por el mito. La historia se convirtió en el Estado, y la creencia se convirtió en el primer imperio. Al principio las historias servían a la gente. Daban consuelo, significado y una razón para levantarse cada mañana. Pero pronto, alguien descubrió una verdad más profunda. Las historias también podían mandar. Quienes aprendieron a moldear la narrativa ya no necesitaban armas, solo necesitaban fe, la fe de los demás. Una sola frase, pronunciada con convicción, podía hacer que los ejércitos avanzaran y que los reinos se arrodillaran.
El mito se convirtió en un espejo que reflejaba la voluntad de los poderosos. Los reyes afirmaban gobernar por elección divina. Los sacerdotes afirmaban hablar por dioses invisibles. Y las masas obedecían porque la desobediencia ya no era rebelión, era herejía. Cada templo se volvió una fortaleza del pensamiento. Cada ritual, un ensayo de sumisión. El trono y el altar estaban hechos de la misma piedra, ambos exigiendo creencia, ambos santificados por el miedo. El poder aprendió a usar una máscara sagrada. Detrás de ella, los hombres escribían leyes y las llamaban eternas. Trazaban fronteras y las llamaban destino. Esclavizaban a otros y lo llamaban orden. Sin embargo, ninguna espada imponía esa obediencia. La fuerza provenía de adentro, de mentes que se habían rendido al relato. Una vez que la gente aceptó que la autoridad venía del cielo, ninguna rebelión podía tocarla. Y así, por primera vez, el poder se volvió invisible. No gritado, no mostrado, sino creído. El mito dejó de servir a la humanidad. La humanidad empezó a servir al mito. Una vez que el mito estuvo en su lugar, surgió el orden, pero no el tipo de orden que nace de la armonía. Este orden era diseñado, deliberado y permanente. Comenzó con una sola idea grabada en piedra, que algunas vidas valían más que otras. De ese pensamiento emergió una jerarquía. En la cima estaban aquellos que afirmaban hablar por los dioses, sacerdotes, reyes, profetas, voces que transformaban su propia voluntad en mandato divino. Debajo de ellos estaban los guerreros que imponían la palabra sagrada, y debajo de los guerreros, las incontables manos que sembraban, construían y sangraban. Nadie lo llamaba opresión, lo llamaban deber, destino o equilibrio. La historia decía que era natural que uno gobernara mientras otro servía, que la sangre llevaba la verdad, que la obediencia era virtud. La gente se inclinaba no porque fuera débil, sino porque estaba convencida de que los cielos lo exigían. La ley se convirtió en el esqueleto de la creencia. Cada decreto, cada castigo, cada ritual, era un ladrillo en la arquitectura invisible del control. Los reyes gobernaban en nombre de la justicia, los sacerdotes en nombre de la misericordia, pero ambos hablaban el mismo idioma, permanencia. Y la permanencia era seductora. Por primera vez, la vida tenía estructura. Los niños conocían su lugar antes de aprender a hablar. Cada gesto, cada cosecha, cada oración reforzaba la misma verdad, que el mundo era fijo, ordenado e inmutable. Pero detrás de esa quietud se escondía un antiguo intercambio. Libertad por certeza. La humanidad entregó el caos a cambio del consuelo del orden, y al hacerlo, se encadenó a su propia invención. El mito había madurado. Ahora era ley, escrita, venerada y temida. El poder necesitaba un vehículo, algo que pudiera viajar más rápido que los ejércitos, durar más que los reyes y moverse sin ser visto a través de corazones y manos por igual. Ese vehículo fue la fe. La fe convirtió la obediencia en instinto. No requería guardias, ni látigos, ni prisiones. Solo la creencia de que obedecer era bueno y dudar era pecado. Hacía que naciones enteras marcharan al mismo ritmo sin saber por qué. Pero la fe hizo más que gobernar almas. Construyó economías. Enseñó a las personas a comerciar con confianza. Confianza en símbolos, en promesas, en cosas que existían solo porque otros creían en ellas. Una moneda no era más que metal, hasta que un gobernante estampaba su marca en ella. Después de eso, se convertía en poder condensado en oro. Los templos reunían ofrendas. Los palacios convertían la fe en moneda. El sacerdote bendecía el mandato del rey, y el rey llenaba los cofres del templo. Era un intercambio perfecto. Devoción por legitimidad, salvación por control. Cada oración se volvía una forma de pago. Cada ritual, una transacción entre el miedo y la esperanza. La gente daba no para sobrevivir, sino para pertenecer. La misma fuerza que los unía a los dioses, ahora los unía a los imperios. La fe era la economía invisible de la civilización. Fluía por iglesias y mercados, por leyes y fronteras. Coronaba emperadores, santificaba guerras, justificaba conquistas, y a través de todo ello, la humanidad aprendió la lección más peligrosa de todas, que la verdad importaba menos que el acuerdo.
Cuando todos creían en la misma ilusión, esa ilusión se volvía real. El oro brillaba más que la luz del sol. El sello de un rey pesaba más que la voluntad de 1000 hombres. Y el mundo, por primera vez, fue comprado y vendido a través de la creencia. Toda historia proyecta una sombra. La misma imaginación que construyó templos también construyó prisiones. La misma fe que unió a millones también los dividió. Una vez que la creencia se volvió moneda, la duda se volvió traición. Todo mito rival era tratado como una amenaza, todo dios extranjero como una enfermedad. Los imperios marchaban bajo estandartes de pureza, convencidos de que su historia era la única verdad por la que valía la pena matar. Las ciudades ardieron en nombre de la misericordia. Las naciones cayeron en nombre de la salvación. La fe, destinada a unir a la humanidad, se convirtió en la chispa que la desgarró. Los reyes se coronaron a sí mismos como elegidos. Los sacerdotes ungieron la matanza. Y la gente, convencida de que servía al cielo, arrastró a la tierra al caos. Pero ninguna espada podía cortar estas ilusiones, porque vivían más profundo que el miedo. Vivían en el significado. La gente prefería morir por su historia antes que vivir sin ella. Ese era el verdadero poder de la imaginación. No crear vida, sino definir por qué valía la pena vivirla. Sin embargo, entre esas cenizas empezó a crecer algo más: la conciencia. Una tenue comprensión de que cada imperio, cada credo, cada ley que afirmaba ser eterna acabaría por desmoronarse. Los mitos eran poderosos, pero no inmortales. Vivían mientras la gente creyera, y morían cuando el silencio de la incredulidad se extendía como un nuevo tipo de fuego. La humanidad había aprendido a gobernar a través de la ficción. Ahora aprendería lo que sucede cuando la ficción pierde el control. La historia había creado la civilización, pero su sombra, la violencia nacida de la convicción, la seguiría a través de cada era futura. Llegó un punto en que la gente dejó de notar la mentira. Había sido repetida durante tanto tiempo, escrita en tantas piedras, susurrada en tantas oraciones, que se volvió indistinguible de la verdad. Nadie recordaba cuando los reyes eran solo hombres. Nadie cuestionaba por qué las monedas tenían rostros o las leyes tenían dioses. El orden imaginado se había endurecido hasta convertirse en la estructura del mundo. Invisible, absoluto, incuestionado. Los niños nacían en él como peces en el agua. Aprendían sus mitos antes que sus propios nombres. Se inclinaban, comerciaban, se casaban y morían dentro de sus reglas, creyendo que eran naturales, eternas, inmutables. Ya no era una historia que contaban, era el aire que respiraban. La ficción se había vuelto arquitectura. Templos se alzaban donde antes vagaba la imaginación. Las ciudades alineaban sus calles según la geometría de la creencia. El calendario mismo, días, años, eras, era cortado y medido según un diseño divino. Incluso el tiempo había sido domesticado por el mito. El poder ya no necesitaba milagros, tenía instituciones. Los templos se transformaron en palacios, los profetas en jueces, los reyes en la ley misma. Lo que empezó como imaginación había adquirido materia y músculo. Podía castigar, cobrar impuestos, reclutar, bendecir, borrar. Ya no necesitaba persuadir, solo necesitaba existir. La realidad se había rendido ante la idea. El mapa reemplazó la tierra, la palabra reemplazó la cosa, y la humanidad, cegada por su propia creación, confundió la obediencia con la verdad. Habían imaginado un orden, y ahora vivían dentro de él. Todo imperio comienza como un sueño, pero los sueños tienen deudas. El orden imaginado le dio a la humanidad unidad, ley, propósito, pero exigió algo a cambio: la libertad de pensamiento. Las mismas mentes que una vez crearon dioses ya no podían cuestionarlos. La misma imaginación que construyó civilizaciones ahora estaba atrapada sirviéndolas. La gente aprendió a vigilar su propia mente. Confesaban pensamientos antes de cometer actos. Censuraban el deseo, disfrazaban la duda y lo llamaban virtud. El precio de pertenecer era el silencio. Los reyes gobernaban a través del miedo. Los sacerdotes gobernaban a través de la culpa, y ambos aprendieron que la lealtad crece más fuerte cuando la gente cree que sus cadenas son sagradas. El mayor triunfo del poder no fue el palacio ni la pirámide, fue la convicción. La convicción de que obedecer era moral. La convicción de que cuestionar era pecado.
la convicción de que el mundo no podía ser de otra manera. Pasaron generaciones, y la historia se volvió más pesada. Sus símbolos se convirtieron en monumentos, sus leyes en reflejos. Vivir era repetir el ritual, mantener la ilusión, sostener la máquina del significado. Pero bajo el peso de la fe y del orden, comenzó a formarse una grieta silenciosa: la curiosidad. La misma chispa que una vez imaginó dioses, ahora susurraba rebelión. Una pregunta demasiado pequeña para notarse, demasiado peligrosa para decirse: ¿y si nada de esto fue verdad alguna vez? Ese susurro tardaría siglos en convertirse en voz, y cuando lo hiciera, estremecería los cimientos de cada trono construido sobre el mito. Por ahora, la humanidad dormía, soñando con libertad dentro de los muros de su propia imaginación. El primer orden imaginado nunca murió, simplemente cambió de nombre. Lo que comenzó como fe se convirtió en ley, luego en nación, luego en ideología. Los dioses se desvanecieron, pero sus tronos permanecieron, en parlamentos, en mercados, en banderas. Ya no nos arrodillamos ante templos de piedra, pero aún adoramos símbolos tallados en historias. Ahora los llamamos progreso, libertad, éxito. Pero como los mitos anteriores, sobreviven porque creemos en ellos. Cada era se dice a sí misma que está libre de ilusiones. Cada generación piensa que ha roto el hechizo. Sin embargo, el patrón se repite. La creencia construye, la creencia ciega, la creencia ata. Nuestras historias no mueren, evolucionan, y cada una promete orden, significado, salvación, a cambio de obediencia. Todavía obedecemos lo invisible. Todavía intercambiamos imaginación por control. Solo el vocabulario ha cambiado. Los textos sagrados ahora están escritos en datos, leyes y algoritmos. Los sacerdotes visten trajes, los templos brillan en pantallas. La pregunta que una vez atormentó al primer narrador aún resuena a través de los siglos. Si el mundo funciona gracias a la creencia, ¿quién se atreve a dejar de creer? Tal vez esta sea la paradoja más antigua de la humanidad, que nuestro mayor poder no es el fuego, ni la razón, ni la ciencia, sino la capacidad de convertir la ficción en verdad. Y mientras ese don exista, seguiremos reescribiendo el orden que nos gobierna, llamando a cada nueva ilusión civilización.